Bueno, amado Padre, pues te queremos agradecer esta mañana que nos permites estar reunidas en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, todas las bendiciones con las que tú nos bendices. Gracias, Padre. Y te pido, Señor, en esta mañana por la infusión que tendrá Cari, que sea para su bien, Señor. Asimismo te queremos pedir por el esposo de Esme, Señor, para que tú pues le fortalezcas en la situación en la que él está pasando, Padre. Te pedimos mucho por él. Te pido también por Rodolfo, para que tú, pues si es tu voluntad, sean buenos los resultados que aporten los estudios que le hicieron, Señor. Y pues sabes, Señor, que todo ponemos en tus benditas manos y esperamos, conforme a tu voluntad y en tus tiempos, la respuesta a nuestras peticiones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, chicas, estamos viendo el libro de Gálatas. Recordarán. Entonces voy a tomar un poquito del estudio anterior en el que vimos Gálatas 4 del 21 al 51 y se llamó Los dos pactos. Entonces aquí los dos pactos. Ese fue el estudio anterior, ¿sí? Vimos que la salvación siempre ha sido por gracia, nunca por la ley. Esto nos lo va a estar diciendo constantemente este libro de Gálatas. Vimos el fondo histórico, cómo los judaizantes atribuían a Abraham la salvación. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya eran salvos, ¿no? Vimos también el plan humano que hicieron Abraham y su esposa Sarai, cómo no esperaron en Dios, ese hijo que Dios les había prometido. Pero sí, Dios cumpliría su promesa dándole ese hijo a Sara milagrosamente cuando ya ella era muy anciana. Vimos la interpretación con la ilustración que hace Pablo de Sara y Agar representando los dos pactos. Agar representa la ley y las obras. Por otro lado, Sara representa la gracia y la fe, que está libre de rituales de la ley y de obras de esfuerzo humano. Vimos la aplicación de esto. Vimos cómo Pablo asemeja a los creyentes con Isaac, el hijo de la promesa. Y los resultados de ser hijos de la promesa, vimos que eran la persecución. Sí, tú como cristiana vas a tener persecución. No nos extrañe, porque ya sabemos que hay, ¿no? Rechazo, persecución. La herencia, esa recompensa venidera que tendremos, ¿sí? Y la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Y hoy vamos a ver el siguiente capítulo, que es Gálatas 5, del 2 al 12. Y el estudio, bueno, va a tener un nombre que les va a sorprender un poquito, porque se llama Desgraciados. ¿Cómo? Desgraciados. ¿De separado y luego graciado? Sí, quitados de la gracia, sí, O sí, sea, la sin gracia. gracia. No desgraciados, ay, mira este desgraciado, no, ese no. Entonces, para empezar, voy a leer Gálatas 5, del 2 al 12. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo,
mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Estos son los versículos que veremos el día de hoy. Creo que ya están en pantalla. Ay, Jesús, creo que no te di el resumencito. Acá lo tengo, perdón. Pero bueno, entonces aquí empieza, perdón, se me pasó, no sé si lo... ¿Se lo paso a Jesús? Lo puedan subir. ¿Este es? No. ¿Eh? ¿Este es? Ajá. ¿Este es? Sí, perdón, olvidé mandártelo por correo. Entonces, vimos que aquí empieza esa tercera y última parte de la carta de Pablo a los Gálatas. Hemos visto que Pablo defendió su apostolado y expuso la doctrina de la justificación por fe. Gálatas 5:1, que fue los primeros que leímos, pero los volvemos a ver, si lo tienes ahí, tocadita. Gálatas 5:1 y 2. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Perdón, hasta el 4. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí estamos viendo dos asuntos totalmente diferentes, ¿sí? El querer procurar tener la salvación por medio de cumplir la ley, y por otro lado, el ser salvos por gracia, que como les decía, esto es lo que constantemente vemos en el libro de Gálatas, ¿sí? Y Pablo, cuando les dice, de nada os aprovechará Cristo, pues está explicándole a los Gálatas que si se circuncidaban para adquirir el favor de Dios, pues con esa acción están como si estuvieran rechazando la gracia, ¿no? Como si el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente para darnos la salvación. Porque obedecer la ley no hace que sea más fácil que Dios nos dé la salvación, ¿sí? Lo único que podemos hacer para ser salvos es aceptar esa gracia inmerecida por medio de la fe. La circuncisión no simbolizaba simbolizaba que tenían sí el linaje de Abraham, ¿no? El linaje correcto, pero si alguien pensaba que iba a tener el favor de Dios por medio de la circuncisión, pues también tendría que obedecer la ley totalmente. Y eso vemos y sabemos que no era posible, ¿no? Y aquí ahora Pablo lo aplica a la vida práctica diaria. En el 5 y 6 de Gálatas, si lo leemos, por favor, Gálatas 5, versículos 5 y 6. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardaremos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Como constantemente nos recalca eso, que ¿Qué somos es salvos porque no están circuncidados. Okay. Somos salvos por la fe, no por nuestras acciones. Sin embargo, si hemos sido perdonados por Dios, si nos hemos apropiado de ese sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz, pues sí respondemos de una manera con ese amor que ya ha puesto Dios en nuestros corazones y que se nota en ese amor que tenemos a Dios y que tenemos a otras personas. El perdón de Dios ha sido completo. Y Jesús dice que quienes han sido perdonados mucho, amarán mucho. Y sí, cuando te sientes que tus faltas serán terribles y sabes que Jesús ya te perdonó, pues sí tienes más amor y más agradecimiento a Dios por ello, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nuestra fe se expresa en medio de ese amor que tenemos. Y podemos considerar que ese amor que tenemos por los demás
pues es como una medida de nuestra fe, ¿sí? Amamos más porque Dios ya nos perdonó. Entonces, esta justificación ante Dios resulta en que tenemos fruto abundante, damos fruto abundante en esa santificación. Pero esto es por el Espíritu Santo que viene al creyente, al cristiano, desde el momento de su conversión, para poder también vivir una vida santa y una vida limpia. Y esta última parte de la carta de Pablo a los Gálatas es un retrato de una vida llena del Espíritu Santo. Y a esa clase de vida es a la que nosotros estamos llamados a seguir, ¿sí? Y fíjate que Pablo aquí empieza como con una advertencia que nos da, una advertencia a la falsa doctrina, que está en los versículos 2 al 6. A lo mejor van a decir otra vez los mismos versículos, pero no importa, para que les quede claro. Esa falsa doctrina. Lo voy a leer, que dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso se llama el estudio desgraciados, ¿sí? De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí la circuncisión, como menciona Pablo, representa toda la doctrina y la religiosidad del esfuerzo propio, del esfuerzo humano, ¿sí? De que yo voy a hacer para ganarme el favor de Dios. Los judaizantes estaban de acuerdo en que la fe en Jesús salva, pero le añadían que debía ir acompañada de rituales religiosos donde el hombre tenía que hacer su parte, la circuncisión. Y Pablo no es que estuviera en contra de la circuncisión misma, sino en lo que ésta representaba, ¿sí? Y explica las consecuencias de seguir la circuncisión, que estaba demostrando ese esfuerzo humano. Uh-huh. Entonces, vamos a ver Filipenses. Perdón. Vamos a ver lo primero que les dice, ¿sí? Que entonces de nada aprovechará Cristo, que lo vimos en el versículo 2, ¿sí? Porque el recibir la circuncisión para tener mérito para con Dios, pues hace como que de nada te aproveche Cristo. Entonces, su sacrificio a tu favor no fue suficiente o no es válido para que todavía tuvieran que hacer cosas exteriores. La cruz es suficiente y el sacrificio fue completo, no necesitando añadirle nada. Lo vemos cómo les habla a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Cómo les dice? Gálatas 3, versículo 1 al 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Fíjate cómo les está diciendo, oh Gálatas insensatos, como diciendo, a ver Gálatas, ¿qué parte no entendieron? Si ya recibieron la salvación por fe, ¿por qué están cayendo, como yendo para atrás otra vez, queriendo hacer cosas, ¿no? El pensar y actuar de otra manera era a volver a vivir por la ley, ¿sí? Y no por la gracia de Dios. Ese mérito humano que pretendían hacer, pues salía sobrando y venía a ser hasta un momento dado como una barrera. Uh-huh.
Entonces, como vimos anteriormente en los estudios, sí, los gálatas estaban así como fascinados con los argumentos que les decían esos falsos maestros. Ellos sabían que habían recibido el Espíritu de Dios por gracia, no por estar obedeciendo las leyes judías. Lo habían recibido porque ellos habían creído en Cristo y en lo que Jesús había hecho por ellos. Y Pablo les enfatiza que así como habían comenzado esa vida cristiana en el poder del Espíritu, también deberían de avanzar en su fe por medio del Espíritu. Ya no estar dando ese paso atrás creyendo que tenían que cumplir con ciertos rituales, con ciertas cosas, ¿sí? Y nosotros también a veces caemos un poco en eso, ¿eh? Debemos darnos cuenta que el crecer espiritualmente es gracias a la obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu, no porque estemos siguiendo ciertos ritos o ciertas cosas especiales. El segundo punto que les dice, que entonces estarían obligados a guardar toda la ley. Gálatas 5:3. Señora Carmelita, ¿sí lo tiene? Gálatas 5:3. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si alguien pensaba que iba a tener el favor de Dios por medio de la circuncisión, pues también tendría que obedecer por completo el resto de la ley, porque no se iba a poder que guardar una parte de la ley, ¿verdad?, y estar justificado por Dios. Tan tremendo. La ley es para que nos demos cuenta de que no podemos guardarla. Santiago 2:10 nos lo dice, ¿no? Ay, perdón. A mí, Santiago 2:10. Porque Hebreos, cualquiera después de- que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Fíjate, entonces, como dices, tocaya, está en chino, está un poco difícil, ¿verdad? No podemos, ¿sí? Si alguien pensaba que lo podría hacer, pues estaba bastante equivocado, ¿sí? Porque si has violado una sola ley, eso ya te hace culpable, ya te hace pecador. Porque no podemos guardar esto sí lo obedezco y esto no, y en esto sí lo hago. Has violado eso, por lo que necesitas apropiarte de lo que Cristo ya hizo cuando pagó por tus pecados. Porque nos pasa que muchas veces nos examinamos a nosotros mismos comparándonos con otros. No, pues yo soy un poquito mejor, soy más buena que Pati, porque sí, fíjate, yo leo mi Biblia a diario y soy muy buena y voy a mis estudios, pero si te comparas con las normas de Dios, pues ahí te das cuenta que fallas, ¿no? Y que cuando cometes una falta, pues lo que debemos hacer es pedirle perdón a Dios y seguir adelante, poniendo en práctica eso que Dios nos va enseñando y pidiéndole que nos dé esa fortaleza para no volver a caer, porque todos caemos en pecado. Ya no vivimos en pecado, pero sí llegamos a caer, ¿no? Y Gálatas 3:10, fíjate lo que nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y nadie puede guardar la ley, porque requeriría que la quisieras cumplir, que la pudieras cumplir toda. No podemos. Entonces también en este estudio vemos que, como les dice el tercer punto, ¿no?, que les dice, entonces de la gracia habéis caído.
Si estás queriendo hacer cosas para completar el sacrificio que Cristo ya hizo, bueno, pues has caído de la gracia. Sí. Gálatas 5:14. A ti. Creo que te toca, o a ti, Angie. Ah, Angie, perdón. Déjalo en Gálatas, Pati, porque vamos a estar constantemente en Gálatas. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, fíjate, ya de ahí, ya fallamos. Ya tenemos tacho, ¿no? Entonces, cuando de veras los creyentes dejamos de tener ese amor que Dios nos pide, ¿qué pasa? Pues empezamos a criticar a otros, a ver nada más lo malo que tienen en lugar de poner los ojos en las cosas buenas que tienen. Nada más vemos sus defectos, empezamos a atacar, ¿sí? Y entonces muchas veces hasta perdemos nuestra unión, nuestra amistad, ¿eh? Y hasta en las familias, como veníamos comentándolo, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar, a ver, ¿yo he estado hablando mal de alguien? Sí. ¿Sí? Y has estado fijándote nada más en sus debilidades en vez de poner atención en lo bueno que pueda tener. Sí lo hacemos, ¿sí? Pero fíjate el mandato que Jesús nos está dando de amar a otros como a ti mismo. En Mateo 22, no lo busquen, aquí lo tengo, 22, 37, 39, dice, fíjate, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, ahí ya estamos fallando. Entonces, si sentimos ese deseo de estar criticando o atacando a alguien, mejor detengámonos. Pensemos, sí, aunque te caiga, ¿qué dice? Amarás a tus enemigos. Dices, ¿cómo? ¿No? Pero eso no lo vas a hacer tú, lo hace Dios en ti. ¿Sí? Porque Él es el que pone eso en tu corazón. Pero estos dos versículos debemos aprendernos de memoria. De memoria, y deja de aprenderlos, aplicarlos, que ahí nos damos cuenta que hoy sí nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Entonces, pues pensemos en lo positivo que tiene esa persona. Algo debe de tener, algo bueno, ¿sí? Entonces, o cuando tengas un problema con alguien también, en vez de que, fíjate que está judía, yo empiezo a hacer. Entonces ve directamente con esa persona y dile, oye, ¿sabes qué? Yo siento esto Si que hay virtud pasó. alguna en eso pensar. Exacto, sí, no vayas nada más a hacer como el chismito, ¿no? Y que no se note que tengas de veras realmente ese amor por tu prójimo. Entonces, el querer seguir la ley destruye la gracia. Y de alguna manera pues te desliga de Cristo, quien ya te dio la salvación por gracia y no por obras. Es un regalo de Dios. Pero también si eres sincera con la persona, pierdes la amistad, aunque no la tuvieras. Pero hay gente que no le gusta. Bueno, es que también debemos tener cuidado al decir las cosas, ¿no? Con mucho amor se lo vas a decir, no en forma agresiva ni nada, pero tratando de restablecer esa relación, ¿no? Efesios 2, 8 y 9, Patita. Sí. El siguiente libro, Efesios 2, versículo 8 y 9. Efesios. Se me hace tan claro este versículo como que te deja... Efesios 2, 8 y 9. 2, 8 y 9, Okay. sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto... la puse al revés. Perdón. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí está. Así o más claro. ¿Sí? Por gracia sois salvos. Y debido a que nuestra fe y salvación son regalos de Dios, pues ¿cómo respondes? Pues con gratitud.
con gratitud a Dios, con alabanza, con alegría, con gozo, ¿no? De que te da esos regalos, ¿sí? Somos cristianos, somos creyentes por esa gracia inmerecida de Dios, no por lo que nosotros hayamos hecho o porque seamos muy inteligentes o muy sabios, pero sí por esa gratitud de ese regalo que nos dio Dios, pues sí quieres vivir para servir y para ayudar a otros a que también lo conozcan. Uh-huh. Y lo haces con amor, con ese amor que ya puso en tu corazón, ¿sí? No nada más para que tú te sientas bien de que, ay, mira qué buena soy, ¿sí? Aunque nada de lo que hacemos sirve para que seamos salvos, Dios desea que se note esa salvación en nuestra manera de ser, en nuestra conducta. Que, ay, fíjate, es que Julia era bien enojona y a las primeras de cambio respondía con la mecha corta y agredía. Y ahora ya no, ¿quién sabe qué le pasó? Pues sí, es cuando tú aprovechas para compartirles. Pues es que no soy yo, no es que haya yo tomado un curso de inteligencia emocional, sino que es Dios, es Cristo en mi vida el que me ha dado paz, el que me ha dado gozo, el que me ha dado ese amor por otros. Uh-huh. Entonces aquí en este versículo, en estos versículos vemos que Pablo no está hablando de que tú pierdas la salvación, sino de ese contraste que hay entre la ley y la gracia. Porque si tú únicamente quieres seguir la ley para estar bien con Dios, pues entonces no tienes la gracia. Y el querer añadir la circuncisión, como vemos que estaba pasando con los Gálatas, y otras de las leyes de la ley, pues no era que les dieran más espiritualidad, sino que hasta los estaba desligando de Cristo. Muchos Gálatas habían escuchado este mensaje de Jesús y estando en el umbral de la salvación, no lo tomaron volviendo a esa religiosidad y a ese esfuerzo humano que trataban de hacer. Hebreos 6, 4 al 6. ¿Yo voy? Sí, Esme, por favor. Aquí están. Ok. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderosos del siglo Poderes del siglo venidero vinieron y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Así que ¿cómo iba a ser si ellos ya sabían? Si este versículo señala el peligro que estaban enfrentando estos cristianos hebreos que volvían al judaísmo siguiendo leyes, ¿sí? Ellos ya habían sido iluminados, ya habían recibido la verdad, no tenían por qué regresar a querer hacer rituales. Otros habían aceptado el mensaje y lo mezclaban con estos rituales, como les digo, como la circuncisión, como si tuvieran que ganarse ellos con su propio esfuerzo la salvación. Pero una vida exterior limpia, si tú tienes una vida que se note cambiada, transformada por Cristo, pues sí eres entonces un cristiano verdadero y genuino, no que tú estés haciendo el esfuerzo para hacerlo, sino porque Dios va transformando nuestro corazón, nuestra manera de pensar y vamos actuando de diferente manera. Juan 8:31. Juan 8, ay, perdón, acá está, tocallita. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjate aquí la palabra permanecer, ¿sí? El primer paso para la salvación
pues es creer, ¿verdad?, en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como que ya pagó por mis pecados, ¿sí? Pero aquí nos dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces, pues viene a ser como el segundo paso para avanzar, para poder obedecer las Escrituras. Es el fruto o es la evidencia de tu fe verdadera. No te quedas con que sí, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, ya ahí me quedo. No, queremos aprender más, queremos conocerlo más, queremos obedecerlo más, ¿sí? Aquí esa palabra permanecer, pues es persistir en las palabras de Jesús, en lo que Jesús nos va mostrando, ¿sí? Porque un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús, quieres aprender más, tienes esa hambre por conocer más. Cuando tú conoces a una persona que te encanta, tu novio, pues lo que quieres es, estar con él mañana, tarde y noche y todo el día y quieres conocerlo más. Así con Jesús queremos conocerlo más cada día. Si no tenemos esa hambre por conocer de Dios, por conocer la Biblia, pues a lo mejor así como que podríamos dudar si realmente fue una decisión sincera la que yo hice. Porque es normal que sientas esa hambre, así como un bebé que nace físicamente y tiene hambre y le da su lechita, así un nuevo cristiano, un nuevo creyente tiene esa hambre por esa leche espiritual que es la palabra de Dios. Entonces, por eso debemos leerla diario, es nuestro alimentito espiritual. ¿Sí? Tú comes 3 veces al día, ¿verdad? ¿Y cuántas veces vas a la Biblia a alimentarte espiritualmente? 1, 2, ninguna. Necesitamos ese alimento espiritual. Ahora vamos al cuarto punto que les hablaba Pablo, que les decía. Entonces, si tú quieres seguir nada más haciendo obras, pues estás excluido de la justicia divina, que lo dice en Gálatas 5, 5 y 6. Carlita, ¿lo lees? Gálatas 5, versículo 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por la fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor, ¿sí? Ese perdón de Dios ya fue completo. Y Jesús, como les decía, dice que los que han sido perdonados mucho, pues amarán mucho. Eso deberíamos sentir, ¿no? La fe expresa, si de veras tenemos fe en Cristo, deberíamos de expresar ese amor que ya ha puesto Dios en nosotros. Y como dice aquí el versículo, nada que hagas en la carne, incluido ceremonias religiosas y cosas, hace la diferencia con la relación que tú puedas tener con Dios a través de Jesús. Todo lo externo carece de relevancia eterna, ¿sí? Si no está mostrando antes un cambio interno. Tiene que ser de dentro para afuera, no nada más que yo cumpla con cosas exteriores, ¿no? En esa falsa, en querer aparentar, en esa falsa religiosidad, ¿sí? No es por ahí. La fe verdadera demuestra un amor verdadero, ¿sí? Que el que vive por fe está motivado en su interior por ese amor a Dios y ese amor a Cristo, ¿sí? Que debe de fluir así como naturalmente, no que tú estés haciendo el esfuerzo por amar a otros, sino que realmente Dios lo... Mira, yo les comentaba que cuando recién en Cristo yo tenía mucho coraje contra una persona, de la familia, fíjate, de la familia de mi esposo, ¿no? Pero me caía, pero súper mal y no podía, así, definitivamente no soportaba, ¿no? Y comentándolo con Carlos en una ocasión, me dice,
es que tú no debes de sentir eso en tu corazón. Y yo tan tonta decía, no, es que le tengo tanto coraje que sí quiero sentirle ese, fíjate nada más, ¿no? Sí quiero tenerle ese odio, ¿no? Fíjate nada más. Entonces me decía, mira, Dios conoce perfectamente tu corazón, así pídele. Y así empecé a orar y a decirle, Dios, tú sabes que me cuesta trabajo hasta pedirte, pero quítame este sentimiento tan feo que yo siento hacia esa persona, ¿no? Y no te voy a decir que luego fuimos excelentes amigas, pero ya Dios me lo quitó y ya no tenía yo esa sensación tan horrible con esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el que lo hace. Porque aunque yo hubiera tomado muchos cursos o hubiera ido con el psicólogo, lo que tú quieras, no hubiera podido hacerlo. Pero Dios sí lo puede hacer. Dios es el Dios de los imposibles. Entonces dejemos ese tipo de sensaciones, de rechazos, rencores que tenemos hacia otras personas, porque eso no agrada a Dios. Entonces, pues pídele que te lo quite. Como decías a los enemigos, pues sí, porque... Sí. No, es que cuando te cae mal una persona parece mentira, pero estás pensando mucho en ella. Fíjate, estás alimentando eso. Sí, y más. Oye, me cae mal, más cuyas. Pero no, pidámosle a Dios que nos quite eso. No le agrada, Él ya puso esos frutos en nuestro corazón. Entonces, pues reguemos esos frutitos, ¿verdad? Esas semillitas, y no nada más con cosas negativas, sino que realmente se noten en nuestra vida. Entonces, continuando, dice, la justificación del creyente es una realidad hoy, a pesar de que tengamos esa vida que tenemos imperfecta, pero pronto, a futuro, nos será dada, y en esa esperanza vivimos, ¿sí? Como dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. O sea, los cristianos ya poseemos esa justicia en Cristo, pero todavía tenemos esa esperanza de esa justicia completa y perfecta que recibiremos a futuro. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las adicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Esto? No, las aflicciones. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si eso anticipa la resurrección del cuerpo y la semejanza completa que tendremos de esa gloria eterna, de estar con Cristo. Y el creyente vive por el Espíritu, por fe y en espera de ese desenlace grandioso que tendremos, ¿sí? Entonces, como hemos dicho constantemente, los actos religiosos no nos acercan más o menos a Dios, sino las actitudes interiores que se manifiestan en el amor de Dios. En el versículo 6 lo vimos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Somos salvos por la fe, no por lo que hacemos, de que yo me gano esto para quedar bien con Dios, ¿sí? Porque ya hemos sido perdonados. Por eso respondemos con ese amor por otros, principalmente a Dios y a otros. Efesios 2:10, porque Él ya lo puso en nuestro corazón. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque lo que haces es producto de lo que tú tienes en tu corazón. Y nos lo vuelve a decir en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. 5:14. Sí, para tenerlo bien presente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dices, ¿y quién es mi prójimo? Ay, bueno, mi familia sí. Ay, pero ese viejo grosero, ¿por qué va a ser mi prójimo? Así pensamos. Y el punto 5 también les está advirtiendo de los falsos profetas. En el versículo 7 al 12 de Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 7 al 12. Del 7 al 12. Ajá. Del 7 al 12, ¿verdad? Por favor. Vosotros corráis Corrías bien. bien cuando os estorbo para no obedecer a la verdad. Esta persecución no procede de aquel que nos llama. Un poco de levadura lenda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas que os perturba, llevará la sentencia cualquier que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión por la que padezco. Persecución todavía está en el caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá que mutilasen a los que nos perturban. Aquí fíjate cómo les dice, pero si ustedes iban bien, corrían bien, ¿quién nos estorbó para obedecer a la verdad? ¿Qué les pasó? ¿Por qué están cayendo en esto de querer hacer otras cosas? Y como les dice, ¿no? También, así como un poquito de levadura puede dar salud toda la masa y hacer que toda la masa suba, así también estos falsos maestros o una persona equivocada en un grupo incluso de creyentes puede confundir a todos y puede separarlos. Y aquí la persecución que Pablo experimentaba demostraba que él estaba predicando el mensaje verdadero, el evangelio verdadero, porque si hubiera estado de acuerdo enseñando lo mismo que los falsos maestros, pues no tendría persecución ni ataque, ni nadie se hubiera ofendido. Pero como enseñaba la verdad, era perseguido por los judaizantes. Así como a lo mejor tú puedas ser rechazada por amigos o por seres queridos por seguir a Jesús. ¿Qué pasa? Entonces Jesús dice a sus seguidores que no se sorprendieran si el mundo los odiaba, porque primero lo odiaron a él, ¿sí? Y así como Pablo siguió proclamando fielmente el mensaje de Cristo, así también nosotros debemos seguir compartiendo el mensaje de Jesús, aunque tengas rechazo y aunque te ataquen. Entonces, si sabemos que Dios ama al más terrible pecador y desea salvarlo, pero aquí vemos que estos hipócritas fariseos tenían condenación, estaban haciéndolos errar, ¿sí? Alejándolos. Y mira cómo les dice Jesús. Mateo 19:5. Mateo 19:5. Perdón, estoy disléxica. 15:9. Mateo 15:9. 19. Mateo 15:9. 15:9, perdón, sí. Sí lo puse así aquí. Ay, gracias, sí. Mateo 15:9. Les dije al revés, por mi dislexia. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombre. Exactamente. Jesús les decía estas palabras a esos líderes religiosos, porque sí, los fariseos sabían mucho acerca de Dios, pero no lo conocían realmente. Porque no basta con que nosotros estudiemos la Biblia y actuemos como si fuéramos alguien muy religioso, si nuestras acciones y actitudes no son sinceras y no son salidas del corazón. No se trata de que nos pongamos la mascarita de que, ay, sí, yo muy buena. No, no es así. Debe de salir sinceramente de tu corazón. Los Gálatas estaban para obedecer la verdad, como les dice en el versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Aquí Pablo compara la vida de fe de los Gálatas con una carrera. Tuvieron un buen comienzo porque recibieron con fe y de todo corazón el mensaje del Evangelio. Y habían comenzado bien a vivir su vida cristiana también por fe. Y su respuesta y constante obediencia a la palabra de Dios iba bien. Pero la influencia legalista de los judaizantes les estaba haciendo retroceder e impidiendo que vivieran por fe. Entonces, estos judaizantes pues no eran del Dios verdadero, ¿sí? Esta supuesta salvación que les decía que además tenían que realizar obras, pues no era así. Dios no promueve el legalismo. Por eso tengamos cuidado con cualquier doctrina que sienta que es insuficiente la gracia de Dios, la obra que ya hizo Cristo, ¿sí? Y que tienes que hacer cosas, porque entonces es una doctrina falsa. Contamina a los creyentes, como dice, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Y como dice el versículo, serán severamente juzgados. El versículo 10 nos lo dijo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, ¿sí? El que perturbaba esa fe que ellos tenían, llevaría sentencia. Todos esos falsos maestros tendrían un juicio severo, ¿sí? Una condenación. Entonces, esos falsos profetas estaban persiguiendo al profeta que decía la verdad, ¿sí? Porque se les hacía como que el mensaje era escandaloso. Por eso le dice en el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Sí. Como les decía, no es que Pablo estuviera en contra de la circuncisión, sino el significado que ellos les estaban dando, ¿sí? La persecución que Pablo experimentaba demostraba que él estaba predicando el evangelio verdadero, porque, como les decía, si hubiera estado predicando lo mismo, pues no lo hubieran atacado, no lo hubieran ofendido. Pero como enseñaba la verdad, era perseguido, tanto por los judíos como por los judaizantes. Y les dijo Jesús a esos seguidores que no se sorprendieran si el mundo los odiaba, porque pues sí, a él lo habían odiado primero. Entonces vendría ese juicio para estos falsos profetas. Y en el versículo 12, fíjate qué expresión usa tan fuerte. Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, quieren que se circuncide, pues de una vez, circuncide completo, ¿no? Para que de veras, sí. Pero lo que está queriendo decir Pablo era en que fueran estas personas, pues, expulsadas o alejadas de la iglesia, ¿sí? Porque estaban intentando convencer a los Gálatas de que hicieran más cosas, ¿sí? Y les habla así como con ironía a los judaizantes. A ver, pues si tanto insisten en la circuncisión, ¿verdad? Para agradar a Dios, pues lleguen al extremo y cásense. A ver, no era eso, era que no debían enseñar esas cosas, ¿sí? Y nosotros pues sí debemos ser como muy selectivos en cuanto a quienes permitimos que estén influenciando nuestra vida espiritual, porque nos puede pasar lo mismo que los Gálatas,
¿sí? Les estaba pasando, habían empezado bien, pero los estaban influenciando a otras cosas que no eran. Entonces, si tú ves que alguien te está como desviando del verdadero evangelio, pues cuidado, toma medidas para protegerte a ti y a tu fe. ¿Sí? A mí me encanta que los estudios que Carlos nos enseña, todos están avalados, casi que cada párrafo, cada frase, con la Biblia. ¿Sí? Vas a la Biblia para que veas que realmente es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces sí debemos mantener nuestra fe y evitar ser influenciados por aquellos que están tratando de desviarnos, porque va a haber gente que te trate de desviar de tu camino espiritual, ¿no? Y te digan, ay, pero ¿de veras crees todo lo que dice ese libro? Pero si se escribió eso, no, hombre, eso ya está obsoleto. Ahora el mundo ya es diferente, ya la moda es que no dejemos. La palabra de Dios es eterna, no cambia, ¿sí? No es de que, ay, no, pues esto ya no. Ahora la Biblia tienes que agarrar la edición nueva porque ya es diferente. No, la palabra de Dios no cambia, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo Pablo utilizó esa expresión muy fuerte, ¿no? Para reprender a estos falsos maestros. En conclusión, este versículo no era una llamada a que se mutilaren, ¿sí? O propia o ajena. Era una advertencia de Pablo contra aquellos que trataban de perturbar a los creyentes y trataban de, distorsionar el evangelio, ¿sí? Y también nos es un recordatorio de cómo nuestras palabras tienen poder y debemos usarlas sabiamente. Debemos mantener nuestras creencias firmes y evitar caer en malas influencias que afecten nuestra fe. No permitamos que esas influencias externas desgasten tu camino espiritual, que te desvíen, ¿sí? Sino que más bien que tus palabras sean un reflejo de ese amor a Dios, de esa esperanza en Dios, de tu fe, ¿sí? Guiando a otros, pues, a Cristo, a la luz del mensaje verdadero, ¿sí? A conocer a Cristo y a invitarlo a sus vidas, ¿sí? Yo me acuerdo que tengo una amiguita que es muy religiosa, muy religiosa. Y no me acuerdo qué situación estaba pasando en México, algunos problemas, esto ya hace tiempo. Y yo le decía, no, pero vas a ver que todo se va a componer. Y me decía, ay, me encanta tu fe. Pero no era, es que de veras, cuando tienes fe en Cristo, ves la vida de otra manera. Yo no sé cómo le hace la gente que no cree, que no tiene fe, cuando ves las cosas que están pasando en tu país, en el mundo, a veces hasta en tu propia familia, y te dejas llevar por todo eso, ¿no? O sea, que sea eso una oportunidad para que veas que tú no puedes y que necesitas a Cristo para que Cristo vaya corrigiendo todas esas cosas en tu vida, ¿no? Entonces, pues sí, este es el estudio que nos tocaba hoy con un título, les digo, medio chistoso, ¿verdad? Porque desgraciados, y dices tú, ay, ¿cómo? Claro. Pero bueno, ya entonces estamos nosotros también siendo desgraciados por falsas doctrinas o por falsos profetas y queriendo hacer cosas para agradar a Dios, para ser salva. Ya te dio la salvación, ¿no? Entonces voy a dar gracias y pues, amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú ya has justificado, ya somos justificados ante ti por medio de lo que Jesús ya hizo en la cruz al pagar por nuestros pecados y al haber sido nuestro sustituto de nuestras faltas, Señor. Padre, queremos nosotros, pues, agarrarnos de esto, Señor, de esta fe que ya tenemos en lo que tu Hijo realizó y que sabemos que no es porque nosotros tratemos de cumplir con rituales y cosas exteriores, Señor, que nos ganamos la salvación, sino por lo que Él ya hizo, ¿sí? Y que esto nos lleve, Señor, a estar agradecidas contigo y a realmente disfrutar de eso que tú ya has puesto en nuestro corazón, Señor, para poder así tener un corazón que tú has ido limpiando cada día y que has ido transformando en nuestras vidas, Señor, y que eso salga de dentro hacia afuera y que realmente nuestra vida hable de ese cambio que tú ya has ido haciendo
en nuestros corazones, Padre, para que esto sea pues una motivación para otros que quieran también venir a ti, Señor, que nosotros tengamos el valor de compartirles que eres tú el que has ido cambiándonos y has ido poniendo en nuestro corazón esos frutos que ya tenemos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, Señor. Gracias por ello, Señor, y que realmente los mostremos con las personas con las que convivimos. Te pedimos, Padre, que no caigamos en el error de dejarnos influenciar por falsas doctrinas, como les estaba sucediendo a los Gálatas en ese momento, Padre, sino que nos mantengamos firmes en nuestra fe, todo de acuerdo a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tengo una...